Hace poco dediqué un punto de vista a cómo se producían confusiones al interior de la Iglesia Católica por culpa de organizaciones que caían en una paranoia antipapista y terminaban publicando documentos o pronunciamientos a través de las redes sociales que terminaban afectando la credibilidad de la Iglesia y terminaban afectando abiertamente la credibilidad y la visibilidad del Papa Francisco. Y mencioné como ejemplo del punto, porque mi punto era esta manía entre distintas asociaciones, el comunicado de la Virgen del Pozo, del grupo de dirigentes de la Virgen del Pozo, en el que reclamaban una clarificación al Papa sobre el tema de los sacramentos en general. Y explicaba cómo esta organización, primero, había cometido un error de juicio enorme publicando este comunicado, y en segundo lugar, cómo esta organización es una organización que está en estado técnico de separación de la Iglesia Católica. Ambas cosas las dije, pero no eran el centro de mi punto de vista. El centro del punto de vista es esta tendencia donde a ellos los utilicé como ejemplo. Bueno, resulta que me han enviado una carta en la que piden que nos tratemos con misericordia, con caridad, etc. Pero terminan insinuando una posible acción legal contra, no sé si contra mí, y va a tener que ser contra mí porque este es mi punto de vista, y en consecuencia aquí no están involucradas ninguna de mis instituciones en las que trabajo o a las que represento, porque los puntos de vista son precisamente mi punto de vista a través de un blogspot. En consecuencia, pueden proceder jurídicamente si así lo señalan. Simplemente les hago saber que en el clásico estilo intimidatorio con que los dirigentes de esta organización son conocidos, porque son conocidos de ser lo que en Estados Unidos se llaman unos bullies, ¿no? Unos matones, en su insinuación mencionan que ellos tienen un estatus en los Estados Unidos y que tienen un estatus 501c3 con el fisco norteamericano, dato que es absolutamente irrelevante, no les da eso ninguna potestad en particular, que están inscritos en el Departamento de Estado, y en consecuencia lo que me quieren decir es que tienen mérito para hacerme un juicio en Estados Unidos. Que me lo hagan. Yo vivo en Estados Unidos y estoy dispuesto a que me hagan un juicio en Estados Unidos. Ellos tal vez han creído que en la sociedad de litigio norteamericana, donde es tan fácil victimizarse y conseguir compensaciones, estas compensaciones se producen en el área de tort reform. Pregúntenle los dirigentes de la Virgen del Pozo a sus abogados si saben algo de la ley en Estados Unidos, no en Puerto Rico, qué cosa significa eso y cuál es la diferencia abismal con el derecho a la libertad de expresión y la dificultad que existe para demostrar malicia, que es la única razón por la cual un periodista podría ser jurídicamente sancionado. Así que adelante y buena suerte si es que están amenazando con un proceso jurídico. Pero lo digo en condicional porque mencionan información como para tratar de ponerme nervioso, no lo hacen, dicen que esto tiene que ser reparado, y las cosas que dije tienen que ser reparadas, y en consecuencia las voy a reparar explicando mejor por qué primero los señores dirigentes de la Virgen del Pozo no constituyen una organización católica y viven en absoluta contumacia en contra de los pronunciamientos de la Virgen de la Iglesia Católica, y en segundo lugar voy a explicar por qué su decisión, a partir de lo que me explican en esta carta, que la han mandado a todos lados menos a mi dirección, y por eso me ha llegado con retraso y por distintos canales, por distintas fuentes, dirigiendo a personalidades o a personas al interior de Así Prensa bajo títulos que no tienen, es decir,
un acto bastante precipitado y chapucero, ¿no? Pero no importa, vayamos a la sustancia. La sustancia supuestamente es que yo les he producido un mal emocional, psíquico, espiritual y físico. Es decir, mi punto de vista, a alguien le dio en las narices, a otro en la boca y a otro lo hizo tropezar y caerse de cara, ¿no? Eso es lo que están diciendo. Cosa que es un poquito difícil de probar. Pero vayamos a lo central, a los dos argumentos que quiero absolutamente reafirmar. Vayamos primero a quiénes son los señores de esta asociación de la Virgen del Pozo de Puerto Rico. En primer lugar, hay que señalar que no hay que confundir esta asociación de la Virgen del Pozo con Nuestra Señora del Pozo de Capuzzo en Italia, que es una devoción aprobada por la Iglesia. Acá hay una similitud de nombres, pero no es lo mismo. Vamos a la historia de las condenas eclesiásticas a la Virgen del Pozo, que supuestamente habría sido un fenómeno de una aparición de la Virgen en 1953 en el territorio de la diócesis de Mayagüez en Puerto Rico. En 1989, el obispo de la diócesis de Mayagüez, Ulises Casiano Vargas, emitió un decreto por el cual declaró que no consta carácter sobrenatural sobre los hechos de 1953. ¿Saben lo que significa esto en el lenguaje eclesiástico, hermanos? Que la aparición es falsa. Punto. Eso es. No hay carácter sobrenatural. No es una aparición de la Virgen María. Se acabó. Y esa es una potestad del obispo de la diócesis. En todas las apariciones es así. Es la posición del obispo de la diócesis. En situaciones muy extremas y muy especiales se puede acudir a Roma, pero Roma tiene que publicar un dictamen que convenza al obispo de la diócesis para que los obispos de la diócesis sean los que proclamen la aceptación de una aparición. Mientras tanto, la aparición, como lo declara el pronunciamiento de 1989 de Monseñor Ulises Casiano Vargas, la declara falsa. En 1996, en una carta colectiva, los obispos de Puerto Rico decían, y leo textualmente: teniendo en cuenta el bien espiritual de los fieles de la Iglesia, declaramos como inconvenientes y dañinos a la larga para la piedad de los católicos las consignas y planteamientos doctrinales de la así llamada misión de la Virgen del Pozo, y las declaramos no aconsejables para una buena moral de relaciones, las vinculaciones y dependencias creadas entre padre y madres, hijos e hijas espirituales en las esferas organizativas de los grupos, entre comillas, internos de la misión de la Virgen del Pozo. En otras palabras, en 1996, los obispos de Puerto Rico estaban declarando esta organización con carácter sectario. Las relaciones entre padres y madres espirituales con hijos e hijas espirituales eran vinculaciones y dependencias no aceptables. El 19 de septiembre del 2002, en un decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, el entonces Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, publica un decreto en el cual ordena a los devotos de la Virgen del Pozo no inducir a los fieles a llevar a cabo prácticas ascéticas particulares o a emitir promesas que comporten compromisos notables en el ámbito espiritual, ni proponerles doctrinas ocultas, reservadas o confidenciales, como solían hacerle. Y recordaba, además, que efectivamente la aparición había sido declarada por el primer obispo que se pronunció sobre ella como no consta carácter sobrenatural. El 14 de noviembre del 2006, los obispos de Puerto Rico emitieron una carta pastoral sobre la llamada Misión de la Virgen del Rosario del Pozo, que fue leída en todas las misas dominicales de todo Puerto Rico. Un católico puertorriqueño que asistió a misa en esa época, este 14 de noviembre, lo debe recordar. Vamos a hablar más adelante de esta carta, pero el 19 de enero del 2007, Monseñor Ángelo Amato, que en esa época era el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
tuvo que emitir otro documento con el cual dio la facultad a los obispos de Puerto Rico para amonestar y, ojo, según sea el caso, aplicar la pena del entredicho a los feligreses que no obedecen las anteriores prescripciones. El entredicho. Por si acaso, hermanos, ¿qué cosa es el entredicho? El entredicho es una pena que en la práctica es idéntica a la excomunión. La persona se le niega la asistencia a las celebraciones públicas de la iglesia, se le prohíbe la recepción de determinados sacramentos y se le prohíbe, si muere en entredicho, el funeral en un funeral católico. La única diferencia con la excomunión es que estas personas no han sido apartadas formalmente de la comunidad católica. Entonces, estas personas se encuentran en situación de entredicho y es una situación que los obispos pueden aplicar y de hecho han aplicado. Los obispos de Puerto Rico, volvamos a la carta pastoral esta del 2006, señalan lo siguiente en esta carta, y leo textualmente. Después de varios estudios amplios y profundos de toda la problemática en torno a la llamada devoción de la Virgen del Rosario del Pozo, la cual se ha extendido por los últimos 25 años, y habiendo el arzobispo de San Juan de Puerto Rico entablado un diálogo con el cuerpo rector de la llamada Misión de la Virgen del Rosario del Pozo por los últimos 4 años, y movidos por el deseo de que las indicaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe fueran acogidas en su letra y su espíritu por este grupo que ha operado sin reconocimiento eclesial local, y habiendo sido interpelados por nuestros sacerdotes y otros fieles sobre el estatuto eclesial actual de dicho movimiento y devoción, hemos llegado a las siguientes aclaraciones y determinaciones. 1, y estas son las que enumeran los obispos, no estoy yo poniéndoles el número, sigo con lo que dice. Reiteramos la decisión dada por decreto de 1989 por el obispo de Mayagüez, en la cual se confirmó que sobre los hechos ocurridos en 1953 no consta su carácter sobrenatural y por lo tanto tales hechos no han recibido la aprobación eclesiástica del ordinario del lugar exigida para este tipo de caso. Es necesario para que se puedan llamar aparición o mensaje de la Virgen del Pozo que tengan aprobación episcopal y no la tienen. Número 2. Que para efectos eclesiales la llamada Misión de la Virgen del Rosario del Pozo dejó de existir como asociación privada sin personalidad jurídica canónica en el año 1987. 3. Por lo tanto, se pide a los fieles cristianos no acercarse o buscar en la llamada Misión de la Virgen del Rosario del Pozo el cultivo de su relación espiritual con la Santísima Virgen María. No acercarse ni buscar el cultivo de su devoción mariana. 4. Recordamos a los fieles devotos de la llamada Misión de la Virgen del Rosario del Pozo que por decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 2002 se determinó que todas las personas que han emitido promesas y juramentos religiosos en estos grupos pueden considerarse libres de las mismas, porque esos juramentos y promesas no las vinculan porque la aparición es falsa. Número 5. Recordamos que los sacerdotes llamados misioneros de Cristo sacerdote, fruto de dicho movimiento, no están autorizados a ejercer el ministerio en Puerto Rico. Igualmente, las religiosas llamadas hermanas misioneras de la restitución, fruto de dicho movimiento, no han sido aceptadas oficialmente en ninguna diócesis puertorriqueña para ejercer el apostolado. Número 6. Reiteramos la prohibición a los llamados líderes de la Misión de la Virgen del Rosario del Pozo de continuar difundiendo y cultivando una devoción sin reconocimiento eclesial, como fue afirmado por decreto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. 7. Para mantener y acrecentar la comunión eclesial en Puerto Rico, el señor arzobispo presidente de la SEP, a nombre de los demás obispos que componen la SEP, la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, le ha requerido en conversación privada y personal al señor Juan Collado, que es el líder de la misión de la Virgen del Rosario del Pozo, como a las llamadas columnas de la misión, de cesar y desistir de continuar promoviendo esta devoción. 8. Pedimos a los sacerdotes pastores en Puerto Rico que acojan con profundo sentido de caridad a todos los llamados devotos, y exhortamos a todos los fieles devotos de la Virgen del Rosario del Pozo a que acudan a sus propios párrocos en las diversas parroquias para recibir el apoyo y dirección espiritual que necesiten.
Este es un documento firmado por todos los obispos de Puerto Rico, incluyendo al entonces Luis Cardenal Aponte Martínez, el arzobispo emérito de San Juan, y al arzobispo de San Juan, que mantuvo diálogo con ellos, Monseñor Roberto González. A esto hay que señalar que ellos fueron originalmente, mucho tiempo atrás, aceptados en una diócesis en México, en la diócesis de Parral, y crecieron en México tratando de hacer apostolado, creando mucha confusión, y por esta razón el 2011 el arzobispo de León, México, José Guadalupe Martín Rábago, emitió una circular dirigida a su clero para alentar contra el proselitismo de la Virgen del Pozo, al cual calificó de, abro comillas, una organización que no ha sido reconocida por la Iglesia y que también se ha desaprobado la conducta de sus dirigentes. El 2014, Monseñor Eduardo Carmona Ortega, obispo de Parral y sucesor del que los había acogido, ordenó la supresión, disolución y extinción de las asociaciones públicas Misioneros de Cristo Sacerdote y Hermanas Misioneras de la Restitución, dedicadas a promover a la Virgen del Rosario del Pozo, procedente de Puerto Rico. Entonces, esta es la historia de la Virgen del Pozo, y esta es la razón por la cual yo he dicho y me reitero que son una organización que están en ruptura con la Iglesia Católica porque no obedece. Y me gustaría que incluyeran en sus acusaciones o en sus amenazas jurídicas a estas autoridades eclesiásticas que lo único que hacen es confirmar lo que yo he dicho. Y yendo brevemente al segundo tema, sobre la imprudencia de pretender forzar al Papa a hacer una aclaración, en la carta que me envían estos señores de la Virgen del Pozo, reconocen que esta carta que publicaron en redes sociales era una carta suscitada por una nota de la agencia EFE, una organización católica confiando en una nota de la prensa secular. No es un comunicado de la Santa Madre Iglesia, no es un comunicado de la sala de prensa de la Santa Sede, en un periodista. Y esto los mueve a publicar una tremenda publicación reclamándole al Papa para que aclare la doctrina de los sacramentos que están en riesgo, están en peligro. El Papa los ha puesto en peligro. Eso es lo que transmite su comunicado. Y ellos dicen, el comunicado fue respondido por una aclaración de la sala de prensa de la Santa Sede de que no era cierto lo que decía el artículo de F. No, la sala de prensa no respondió a su comunicado alarmista, alarmante e inoportuno. La sala de prensa respondió a la mentira del periodista, lo hace habitualmente. Cuando un periodista miente sobre una realidad que involucra al Papa o a la Santa Sede, la sala de prensa de la Santa Sede lo que hace es aclarar. Y en este caso aclaró, demostrando que la publicación de queja, lamento de los seguidores de la Virgen del Pozo, los líderes, ellos son los responsables, los líderes de la Virgen del Pozo, habían cometido una imprudencia en publicarla, imprudencia que queda confirmada en el hecho de que yo hasta hoy todavía recibo pedidos de aclaración en Facebook. ¿Alguien va a responder esta carta es verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar, estos señores de la Virgen del Pozo no aparecen nunca y aparecen solamente una vez para cuestionar la integridad del Papa. Y ellos dicen, no, solamente estábamos haciendo una pregunta. No, señores, no nos engañemos. Cuando yo le pregunto al Papa, Santo Padre, ¿usted defiende los sacramentos? Es como si yo le preguntara a la esposa de uno de ellos, señora, ¿usted se mantiene fiel a su compromiso matrimonial? Esa pregunta es un insulto. Entonces, y el hecho de que no hayan publicado con la misma intensidad, la Santa Sede ha aclarado, nos retractamos de nuestra pregunta, eso ha generado que, como un bulo, siga dando vueltas su comunicado anterior, a pesar de que ellos en su carta privada, recién me entero que ellos consideran que recibieron una respuesta satisfactoria. Eso no lo sabe nadie. Y su pronunciamiento original de queja sigue siendo utilizado por páginas anticatólicas o antipapa para demostrar, entre comillas, que existen cuestionamientos a la doctrina.
¿Viniendo de quién? Viniendo de una organización que se encuentra en esta situación eclesial de apartamiento de la Iglesia Católica. Así de sencillo. Entonces, quiero decirle a los hermanos de la Asociación de la Virgen del Pozo que me uno a todo lo dicho por los obispos que acabo de mencionar, incluyendo la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ellos en su carta no dicen qué tipo de respuesta quieren. Esta es mi respuesta oficial a ellos. Y si ellos creen que tienen que proceder legalmente, pues así sea. Total, no va a ser la primera vez, ni tampoco va a ser la última. Yo no voy a sentirme intimidado a no predicar la verdad cuando tengo que predicarla. Que tengas un buen día.